Llegamos a tu casa, donde solo encuentro paz, delicias a tu diestra. Mi porción es Jehová. En lugar de dar mi opinión con respecto al candidato que la tengo, ¿qué dice la Biblia con respecto a todos aquellos que ocupan un puesto de autoridad o aspiran a ello? Si bien podemos ubicarlo de manera más clara con el gobierno, el gobernador, el presidente, realmente todos tenemos influencia, todos tenemos algún tipo de influencia. Si somos jefes en algún trabajo o patrones, pero siempre hay alguien a quien nosotros podemos influir. Siempre hay un despistado que nos hace caso. ¿Qué desearíamos o qué dice la palabra para aquellos que aspiran o que ocupan un puesto de autoridad? Y los principios son válidos, son actuales, porque se aplican para nuestros días. Y si tú dices, bueno, yo ni soy jefe, ni tengo familia, no soy de aquí ni soy de allá, en algún momento serás, en algún momento te va a aplicar para tu vida. ¿Y qué es lo que pide Dios con respecto a la autoridad, al puesto de autoridad? Veremos el consejo que recibe un rey. Y si no crees en la Biblia como inspirada, verás que esto es histórico, porque vamos a ver un personaje histórico. Pero además la información que nos da no la podemos ignorar, sea que creas en la Biblia o no. La Biblia es inspirada, pero es un documento histórico. Y vamos a ver la historia en el libro de Daniel. Cuenta la historia del rey Nabucodonosor. Como la Biblia es historia, esto acontece en el año 580 antes de Cristo. El contexto en el que se desarrolla la historia es muy interesante. Es como un paréntesis grande en la historia de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel: el día que ustedes no obedezcan mis mandamientos, el día que ustedes sean tercos, sean necios, van a ser llevados como esclavos a otra nación. Por 70 años en una nación extranjera ustedes estarán viviendo ahí. Pues en ese lapso de 70 años que son llevados como esclavos a Babilonia, es la historia que vamos a leer. 70 años que el pueblo de Israel no ha adorado a Dios, a su Dios, no ha servido a su Dios, ha estado en una nación extranjera, ha absorbido mucho de la cultura extranjera. Dios, para fines prácticos, salió del mapa. Dejó de hablar o dejó de comunicar directamente a través de los profetas. Si al pueblo de Israel que habita en Babilonia les preguntaras en el año 68, les preguntaras ¿quién es el Dios? ¿Quién es Dios de la tierra? Quizás su respuesta hubiera sido: el Dios de la tierra es Marduk, el Dios de los babilonios, porque la cosmovisión, la manera como entendían ellos el mundo era que si mi nación que adora a Marduk invade tu nación que adora a Yahvé, y mi nación derrota la tuya, la implicación era: mi Dios derrotó a tu Dios. Entonces, a los israelitas les preguntas ¿quién es Dios? Ellos dirían seguramente: Marduk es Señor, Marduk es el más grande porque sometió a los israelitas y sometió al Dios de los israelitas, pensaban ellos. El rey se llamaba Nabucodonosor, hijo de Nabopolázar, quien liberó a Babilonia de la dependencia de Asiria. Esto pueden checar en la historia, esto es historia. Primero se levantó el reino asirio, después se levantó el reino babilonio y después otros reinos más, el reino babilonio se dividió en dos. Nabucodonosor dominó a los asirios, Nínive quedó en ruinas y es el rey. Y Nabucodonosor fue un rey muy astuto, porque cuando invadían a una nación no decía maten a todos parejo. No. Nabucodonosor era muy astuto. Él decía: escojan lo mejor de cada nación. Escojan a los más inteligentes, a los más destacados artesanos, a los artistas, a los matemáticos, a los científicos, a los músicos, a todo lo mejor, la realeza, que normalmente eran los que recibían mejor educación. A ellos apártenlos. Así que a la nación que ellos llegaban, aniquilaban lo que no podía servirles o serles de utilidad y los llevaban a su nación. A lo mejor llevaban a la nación. Y si en la nación tú te destacabas en matemáticas, en ciencias, en arquitectura, en pintura, en danza, en arte, no solamente vivías ahí, sino podías llegar a ocupar incluso puestos de autoridad. Y ese es un buen principio que podríamos decir para el gobernador. No importa, una vez que ya estés ahí, bueno, no tienes que solamente jalar a los que son de tu partido, aunque no sepan nada. Tienes que rodearte de lo mejor. Tienes que rodearte de aquellos que tienen capacidades diferentes a las tuyas, pero buenas capacidades y pueden contribuir a un buen gobierno. No importa si vienen de
¿De qué sirve tener solamente a personas con tus mismos perfil político, pero no tienen las habilidades como dirigentes? Y Nabucodonosor eso hacía. Aunque no fueran babilonios, pero tenían cualidades, los ponía en su gobierno. Este es el primer principio de líder, ¿no? Tienes que rodearte de personas sabias, inteligentes, de tal manera que contribuyan, que ayuden. Eso es más importante a que sean de tu misma nación o partido. Entonces, en Babilonia, podía ser de un país lejano, pero si eras excelente en lo que hacías, te apartaban y te podías ubicar en un puesto de autoridad, podías sobresalir por tu talento. Lo que hacían cuando el pueblo de Babilonia entró a Jerusalén y lo conquistaron, se llevaron lo mejor del país. Dentro de ese grupo que se llevaron, se mencionan 4 nombres: Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, jóvenes que llegan a Babilonia. Son educados en el idioma de la nación, en la cultura de la nación, en las artes, y con el tiempo se vuelven asesores del rey. Aunque no eran babilonios, se vuelven asesores de Nabucodonosor. Esta historia entonces acontece en Babilonia, lo que actualmente es Irak. De hecho, los que recuerden en la historia a Saddam Hussein, quizá no sepan, pero él tenía la intención de reinstalar el reino de Nabucodonosor o el poderío que tuvo el imperio babilonio y gobernar sobre el mismo territorio. Evidentemente su deseo fracasó. En esos días, en medio de la prosperidad, la vida le sonreía al rey, a Nabucodonosor, y de repente tiene un sueño que le estremece. Daniel 4, del 4 al 8. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Beltsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Nabucodonosor estaba dormido en su cama, de repente tiene un sueño, un árbol enorme, grande, cuya copa llega casi hasta el cielo, frondoso, hojas verdes, las aves llegan a alimentarse de ahí, las bestias salvajes llegan y obtienen refugio, obtienen alimento de ese árbol enorme. De repente oye una voz que le dice un mensajero: corta el árbol, quítale las ramas, hazlo pedazos, pero deja el tocón, deja el tronco y sus raíces y deténlas, amárralas con cadena. Y ese sueño es el que tuvo, y se lo cuenta a los hechiceros. Ahí estaba Walter Mercado, estaba Madame Susu, ¿no? Y estaba, no sé, Kim Shanin, y ninguno puede interpretarlo. En el sueño dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien Él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Los santos mensajeros han anunciado el veredicto, que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano sobre todos los reinos humanos, que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Todo un reto este sueño, porque cuando el mensaje o el sueño va dirigido a alguien que se consideraba un dios o un semidios como Nabucodonosor y la interpretación no es favorable, ¿cómo le dices a alguien que se cree Dios que hay un Dios que gobierna y que regula todo? Ahora, el sueño le da miedo a Nabucodonosor. Los magos llegan, les narra el sueño y nadie puede decirle. La noticia llega a Daniel. Han pasado varios años desde que está en Babilonia, y le cuenta el sueño a Daniel. Y Daniel le dice: oh Nabu, ojalá el sueño fuera para sus enemigos, porque es malo, pero al mismo tiempo es un sueño que viene de parte de Dios. Daniel 4:24. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad. Daniel se refiere a Dios, a Jehová. Y durante el texto lo dice varias veces. No dice mi Dios, no dice un Dios, porque Babilonia está llena de dioses. Los babilonios también en algunas cosas no tenían miedo en asimilar un nuevo Dios, creaban un tipo de sincretismo. Si bien el más grande Dios era Marduk, pero si conquistaban un Dios, venga, tráiganlo al palacio, un Dios más, y venga, un total, nunca está de más un Dios. Así como aquel que se encomienda a las 10,000 vírgenes, no sea que alguna falle, yo me encomiendo a todas. Los babilonios tenían a todos los dioses, están ahí, y Daniel le dice el Altísimo, no un Dios.
No, el Dios que pone, el Dios que determina, y el Dios Altísimo ha emitido contra su majestad un decreto. Daniel, un esclavo cuyo Dios había sido derrotado, el templo donde estaba ese Dios fue destruido. Va al hombre más poderoso de la época y le dice: el Altísimo Dios, no cualquier Dios, el Altísimo Dios ha dictado sentencia. Verso 25 y 26. Le dice Daniel, continúa: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo Dios es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces, el tronco y las raíces del árbol, quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Es un golpe tremendo para el ego de Nabucodonosor. En ese momento pudo mandar a matar a Daniel, enviarlo a la cárcel, porque lo que Daniel dice es algo radical, algo loco. Le está diciendo: ni Marduk puede hacer algo, ni usted puede hacer algo, porque usted no es Dios. Yo conozco al verdadero, al Altísimo, y te va a juzgar, porque quiere que todos, pero que especialmente tú, reconozcas algo. Quiere que toda la nación, pero especialmente usted que está en autoridad, usted que es el gobierno, usted que está como cabeza del gobierno, quiere Dios que usted, aún con todo lo encumbrado que está, aún y con todo que es jefe en la oficina, aún y con todo que nadie le dice nada en el trabajo, aún con todo que como papá o como líder o como hermano mayor es su última palabra y su palabra es la ley, quiere que tú sepas algo más. Y en ese momento de la historia en que los israelitas no ven al Dios, a Jehová, en que piensan que Dios está derrotado, quieren dejar en claro que Dios es real y continúa siendo soberano y teniendo el control sobre todo lo que pasa, que solamente estaba esperando el tiempo, Kairos, su tiempo, para manifestarse, para mostrar con poder y decirle al hombre más poderoso del mundo de la época, decirle: aquí estoy. Y te quiero decir algo, Nabucodonosor, tú no eres Dios. Yo soy. Tú no tienes el control, yo lo tengo. No me he ido y quiero que sepas que haces lo que haces porque yo te lo permito. Yo te dejo hacerlo. Serás el más grande gobernador de la época del mundo conocido, pero es porque yo te lo dejo, porque yo lo permito. Podrás ser el dueño de la compañía, pero eres el dueño porque yo lo permito. Podrás tener la habilidad, la capacidad más grande, pero la tienes porque yo la permito. Podrás controlar a cientos de gentes, pero controla a cientos de gentes porque yo te lo permito. Y eso quiere que lo sepas muy bien, Nabucodonosor. Daniel en un momento de la plática le dice: pero rey, no tiene por qué ser así. Si te humillas, si dejas el orgullo, si dejas la soberbia y te humillas ante Dios, tal vez Dios haga un cambio y no tengas que pasar por ello. Si doblas las rodillas ante Dios y reconoces al Altísimo, si fueras justo en tu reino, si consideras al pobre, si haces esos cambios y no eres arrogante como los demás reyes, quizá Dios te muestre misericordia. Nabucodonosor lo escucha. Comer pasto, querrás decir pesto, pero con una buena rachera, ¿no? Con una buena acá. Por favor, ¿cómo comer pasto? Soy Nabucodonosor. Y no se humilló y desprecia las palabras. Pero todos hemos estado ahí. En algún momento, como dice el viejo refrán, a veces la pobreza nos tira, pero ¿cómo? Pero bien que la saben, ¿no? Pero el orgullo me levanta y no, quebrado, pero y no, si soy de la garza y garza, ¿no? Pero si te humillas ante Dios, si reconoces que no controlas nada, si reconoces que Dios soberano pone y quita, pero Nabucodonosor no se humilló, desprecia las palabras. Y continúa Daniel en el verso 29, capítulo 4, verso 29 y 30. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real, miraba los jardines, que una maravilla del mundo, ¿se acuerdan? Los jardines colgantes de Babilonia. By the rivers of Babylon. Come on, everybody. Está paseando, ve ahí lo que ha logrado. Miren la gran Babilonia
que he construido, mi negocio. Hombre, mi sudor me costó, me endeudé, pero ahora mi negociazo que tengo. Miren, todos mis títulos, mi maestría, doctorado, postdoctorado, megadoctorado. Sí, todo lo que yo he hecho, negocio que yo empiezo, mira, cual Midas, lo que toco se convierte. No, sí. Miren lo que he construido como capital del reino. La he construido, ¿qué dice? Con mi y para mí. Lo que está diciendo Nabucodonosor es, ¿soy grande o no? Lo que he construido para mí, con mi gran poder, de mí para mí. Soy buen estratega, organizador, mis hermosos jardines. No, mi nombre está en la posteridad. Verso 31. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, Rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. A ver, ¿lo puedes decir? Se te ha quitado. Se te ha... A ver, ¿por qué me lo puedes quitar? Porque yo te lo di. La autoridad real se te ha quitado, pero no me lo puedes quitar si yo lo hice con mi poder. Yo lo hice con mis habilidades, yo lo hice con mi conocimiento. No, lo hiciste porque yo te lo di. Y como yo te lo di, yo te lo puedo quitar. No me lo puedes quitar. ¿Cómo no? Yo te lo di. No, Nabucodonosor, tú no lo tienes. Ese es el problema. Crees que tú lo has hecho y no es así. Yo te lo di y quiero que reconozcas de una vez por todas que yo, el Altísimo Dios, te la he dado. ¿O crees que eres tú? ¿Crees que estás en esa posición por tu lindo rostro? ¿Crees que tienes ese trabajo porque tú eres muy bueno? ¿Crees que estás en esa posición porque te lo mereces? No, Nabucodonosor, no es así. Si eres rey, es porque el Altísimo así lo permitió. En ese momento Nabucodonosor aprende otro principio que podemos entender de la autoridad, ya sea como padre, como jefe, como madre, como líder, como pastor, como gobernador, como presidente. El liderazgo es delegado. El liderazgo es una mayordomía y como tal, dos factores. Es temporal y tienes que dar cuentas. Toda autoridad es delegada y como tal es temporal y tienes que dar cuentas. Como padre es temporal y tienes que dar cuentas. Toda autoridad es delegada. Alguien te la dio, alguien te la confirió, porque el poder y la autoridad emana del pueblo. Alguien lo delegó, te lo delegó, dice la Constitución. Alguien te la dio, entonces es temporal y tienes que dar cuentas. Yo no le he pedido nada a nadie, soy un hombre que se hizo solo. Vine con una mano adelante, una mano atrás y mira lo que he logrado. No, porque en un instante puedes regresar con una mano adelante, con una mano atrás. El liderazgo es una mayordomía porque Dios lo ha permitido. Entonces, por definición, somos responsables ante Él porque Él lo dio. Y tenemos que dar cuentas. De nuestros hijos tenemos que dar cuentas. Del ministerio, el trabajo, el área en que Dios te haya puesto, tenemos que dar cuentas. Y eso es algo que perdemos fácilmente de vista cuando llegamos hasta arriba y nos sentimos, Godínez, vete por las tortas. Ya soy el jefe. Es temporal y tienes que dar cuentas. Es temporal porque así como Dios lo dio, lo puede quitar. Y te dio oportunidad de que te pusieras a cuentas. Te dio oportunidad de que me dieras cuentas. Verso 32 y verso 33. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano. No hasta que corrijas las leyes. No hasta que instaures un sistema de beneficencia para el más pobre. No hasta que redistribuyas las finanzas. No. Hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos y que se los entrega a quien Él quiere. 33. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Los separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo
y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Como plumas y garras de águila, les crecieron las uñas, el cabello. En ese momento se cumplió lo que Dios dijo. Y Nabucodonosor perdió la cordura. El rey más poderoso, el rey que con su poder había construido todo este reino para mi honra, de repente en un instante pierde la cordura y se arrastra como animal, come con las manos. El rey todopoderoso tiene que ser escondido. Y hay una enfermedad que se llama zoantropía o licantropía. ¿Recuerdan la licantropía? El hombre lobo amanece en París. Cuando el hombre pierde la razón y cree o se cree un animal y actúa como un animal, normalmente se cree perro, toro, caballo o asno. Ahora ya no le van a decir a su hijo burro, es licántropo. No, para que se oiga así nice. No seas licántropo. Ahora, en la historia, fíjense, en la historia se registra un periodo en que no se sabe ninguna actividad de Nabucodonosor. Del año 582 al 575, recuérdense que vamos de adelante, atrás, antes de Cristo. No hay registros en la historia de Nabucodonosor. Cuando la gente preguntaba, ¿dónde está el rey? Está indispuesto. Vengan después. Pero las noticias siempre se corren. Estamos en la época de Wikileaks, no hay oculto nada, todo se filtra. Con el tiempo la realidad de la locura se sabe. Y después el mismo Nabucodonosor escribe sobre esto y cómo fue confrontado por el hecho que el Dios Altísimo es soberano sobre todo reino. Verso 34 y 35. Ahora es Nabucodonosor hablando. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Habrá recapacitado Nabucodonosor? ¿Dónde quedó aquel Nabucodonosor de lo que yo hice con mi poder y con mi fuerza para mi honra? Nadie merece ser tomado en cuenta. El Altísimo Dios es el soberano y nadie le pide cuentas a Él. Él hace lo que quiere. Él pone poderes. Él remueve los poderes celestiales. En otras palabras, Nabucodonosor concluye que nadie tiene el derecho de poner en duda al Dios Altísimo. Sus caminos no son nuestros caminos. Pero qué fácil se nos sube el humo a la cabeza. Qué fácil nos olvidamos de eso. En dos sentidos. Uno, cuando nos creemos autosuficientes. Dos, cuando pensamos, mi vida está en las manos del jefe. Mi vida está en las manos de mi patrón. Mi vida depende de lo que suceda en la economía mundial o en la economía oaxaqueña. Mi vida está en las manos. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Los asistentes de Nabucodonosor pudieron decir, amén, Nabu. Hoy en la mañana estabas comiendo con los animales y mira, ahorita estás una vez más reinstaurado. Y dicen el mismo Nabucodonosor, si leen el libro de Reyes, que tuvo aún mayor autoridad. La historia no termina ahí. Nabucodonosor muere, como todos los humanos mueren. Y deja en la sucesión a su hijo. En ese tiempo el poder de Babilonia se debilita. Aparece un nuevo ejército, los persas, y son una amenaza para Babilonia. El hijo toma el reinado, pero el hijo hace algo asombroso. El hijo no se registra la razón, pero el hijo abdica. No dice por qué. Se jubila temprano. La mayoría de los reyes, gobernadores quieren perpetuarse. Este llegó y dice, no, yo mejor me voy. Y renuncia y se va, abandona el reino y en su lugar deja a su hijo Belsasar. Y Belsasar, que es nieto de Nabucodonosor en realidad, pero en partes dice aquí, porque en partes dice que era hijo de Nabucodonosor, pero es porque así se le adjudicaban la paternidad al más poderoso inmediatamente superior. Y Belsasar era lo que le sigue de orgulloso. Belsasar era soberbio.
busca a Dios, vive con orgullo, con soberbia. Y en octubre del año 538 antes de Cristo, los persas llegan a la periferia de Babilonia. Belsasar es el rey, sus colaboradores no se preocupan por el ejército de los persas están liderados por Darío, ellos siguen en la fiesta. Están rodeados, pero ellos siguen en la fiesta. El Éufrates pasaba en medio, entonces dice: ustedes quieren sitiar la ciudad, acampen ahí si quieren. Total, aquí nosotros, mientras tengamos agua y comida, nosotros en la fiesta. Hagan lo que quieren. Y no teme, no se debilita Belsasar, como diciendo: soy poderoso. Y mientras ustedes están allá afuera con hambre, no hombre, yo aquí estoy tranquilo, con mi música, con mi fiesta. Están en una fiesta, están en un salón. Y estaba una gran estatua de Marduk en el palacio, en el centro de ese salón, su dios. Y además estaban los dioses de otras naciones que habían traído cuando las fueron conquistadas, como diciendo: miren lo poderoso que somos. Marduk ha sometido a todos estos dioses que están aquí, y que siga la fiesta, licor, música, soberbia, depravación, etc. Están todas las imágenes, menos la de Israel. Porque cuando invaden a Israel, los babilonios, cuando ellos llegaban a una nación, invadían, llegaban al templo y agarraban todos sus dioses y se los llevaban. Llegan a Israel, llévense el ídolo del dios de los israelitas. Pues ahora dijeron: no hay nada. ¿Y qué nos llevamos? Pues lo que encuentren. Y se llevaron los platos, vasos, cucharas, tenedores, todo candelabro, todo lo que eran los utensilios que eran de oro puro. Cuando Belsasar dice que traigan las imágenes, los asistentes llevan los vasos, platos que habían sido consagrados en el templo de Yahvé, en el templo de Jehová. La fiesta está en su apogeo. Llegó el momento de payaso, de rodeo, en el que todo el mundo se para de la fiesta, ¿no? y empiezan a servir las bebidas y toman en las copas consagradas. Y en ese momento Belsasar ve en una mano, en una pared blanca, ve una mano que está escribiendo. Y dice la Biblia que las rodillas del rey empezaron a temblar tanto, dice una versión, que chocaban una con la otra. Y apenas si se podía sostener. No, cuando tengo frío a mí la carraca, déjame, ni me bolita. No. ¿Qué tanto impacto tuvo lo que vio el rey? Que sus piernas temblaban una con otra, apenas lo sostenían. Y pregunta: ¿quién puede interpretar lo que dice la Escritura? Y nadie puede. Se le baja la borrachera y ofrece a quien me traduzca. Le ofrezco dinero, oro, y será el tercer hombre más importante en el reino. El primero sería su papá, que no ha muerto, estaba por ahí, pero no era el rey. El segundo era él mismo. El tercero sería el que me diga qué dice esa mano en la pared. Será el tercer hombre. En eso se acerca a su esposa, la reina, y le dice: Belsasar, ¿recuerdas con tu abuelo? Ahí dice que tu padre, ¿acuerdas con tu padre Nabucodonosor? Tenía un asistente llamado Daniel, que en honor que en lenguaje babilonio le puso Belsasar, con T. Le puso Belsasar. Él interpretó un sueño que tuvo tu padre. Tráelo, ven para que lo interprete. Belsasar manda a llamarlo. Para esta época ya Daniel es un anciano, lo sacan del asilo de ancianos, lo llevan a la presencia de Belsasar. Y le dice: tú eres el hombre que me puede traducir, te haré el tercer hombre más importante del reino. Daniel en un momento le dice: no quiero el reino, no me importa el dinero, y lo que va a hacer puede dárselo a alguien más, a quien usted quiera, a mí no me interesa, no quiero ser el tercer hombre más importante en un barco que se está hundiendo. Y lo que dice es esto, capítulo 5, verso 17. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Al ver que tiene la atención del rey, antes de empezar a leer, le dice unas cuantas cosas más relacionado con lo que ya sabemos de Nabucodonosor. Le dice en el verso 18 al 22: el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y poder. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba a matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Nabucodonosor era lo máximo, 20.
Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. 21. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. 22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, Belsasar, después de que usted supo todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Como rey sabía estas cosas. Quizá de niño usted vio cómo su abuelo estuvo un tiempo encadenado en el patio. Como niño usted vio. Usted supo. Y aún así no se ha humillado. Quizá su abuelo lo contó. Y aún así decide no humillarse ante Dios. Supo que por la arrogancia y el orgullo de su abuelo, de su padre, le pasó lo que le pasó. Y cómo Dios lo humilló. Sabe que hasta que se humilló ante Dios, fue cambiado. Y aún sabiendo eso, usted no ha honrado al Dios Altísimo y al contrario ha sido arrogante. 23. Por el contrario, se ha opuesto a Dios, al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beba en ellas usted y sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Eso es una gran afrenta a Dios. No ha mostrado el menor respeto al Altísimo. Usted se ha deshecho en alabanza a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios le ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. En otras palabras, Belsasar, se te advirtió. Debiste saber que con el esplendor, poder, riqueza, autoridad que viene con que es ser rey de la nación, debes recordar que hay alguien que te lo dio. Que el Dios Altísimo, quien tiene tu vida y el reino en sus manos, pero no lo recordaste ni te humillaste. Se voltea a la pared y empieza a leer lo que allí aparece: Mene, Mene, Tekel, Parsin. 26. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Por eso no quiero ser el tercero del reino. Este reino ya fue. El Dios Altísimo controla tu destino. 27. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Belsasar, tienes que dar cuentas. Te crees que no, pero tienes que dar cuentas. Eres responsable ante el Dios Altísimo y nunca lo reconociste, nunca te humillaste. Y en ocasiones en el pueblo cristiano hay una, ¿cómo se llama eso? Una dualidad, ¿cómo se llama? Una esquizofrenia, en que pensamos y decimos cosas diferentes. Es que con las palabras decimos, no, es que sí, todo lo que tengo yo reconozco que Dios. Pero por dentro, nuestro corazón está lejos de Dios. Por afuera decimos, sí. Pero por dentro decimos, no. El gobierno, la presidencia, el presidente, el gobierno, escucha, un día dará cuentas ante Dios. Por la Casa Blanca, la casa en Texcoco, por el hospital en México, por la parabrisas. Quizá aquí nosotros estamos pendientes, ¿no? Y le está diciendo, y Dios te está evaluando y en la evaluación saliste falto. Has sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. 28. Parsin. El reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Y esto es historia. Si te vas a la historia de la humanidad, verás que los asirios reinaron,
Después los babilonios reinaron y después llegaron los medos y los persas. Los persas primero conquistaron con Darío, después llegan los medos y el reino se divide. Esto es historia. En otras palabras, el reino ha sido dividido, ha sido entregado a otros. Tu reino es temporal. La posición donde estás es temporal. Todo lo que puedes gozar ahora es temporal. Y si no te humillas a Dios, si no lo reconoces donde estás, en algún momento Dios va a llegar y te va a decir: a ver, yo te puse en este lugar y ya tienes 4 años ahí, ya tienes 10 años ahí, y te puse con un propósito, te puse por algo en especial, y no has mostrado humildad, no has mostrado fidelidad. Entonces va para afuera. ¿Y cuántos hemos perdido el trabajo de un día para otro? Así en que gracias, pero ya no gracias. Y ha sido entregado a medos y persas. Así como Dios lo tomó de tu abuelo, ahora lo toma de ti, pero ahora será de manera permanente. Nunca más se volvió a levantar el imperio babilonio. La misma situación. Nabucodonosor, humíllate. Mientras esto sucede en el salón de fiestas y Daniel está leyendo lo que aparece en la mano, los persas desviaron el curso del Éufrates, una maravilla de la ingeniería. Desviaron el Éufrates de tal manera que ya no pasaba por en medio de Babilonia. Se secó el cauce, se secó el río. Y por abajo de las murallas, recuerden, en esa época las ciudades eran amuralladas, y por donde pasaba el río, abajo de las murallas, entra el ejército persa al mando de Darío. Agarran a Belsasar y esa misma noche lo ejecutan. ¿Qué aprendemos? Dios Altísimo, soberano de la tierra, de los reinos, de los hombres, Él da en forma temporal a quien Él quiere todo tipo de liderazgo y de autoridad. Y toda autoridad es una mayordomía, quiere decir no es nuestro. No es nuestro. Por muy encumbrada que sea la posición, por muy de tus manos que hayas logrado la empresa, por muy tuyo que sea, Dios lo permite. Es temporal. Por lo que somos responsables y daremos cuenta de ello. Y quizá es parte de la naturaleza humana en cuanto somos como Nabucodonosor en un poder de autoridad, de control, de respeto. La adulación, el dinero, lo que podemos hacer, eso nos pierde. En el sector público, privado, político, social, al ver ese poder nos volvemos arrogantes y se nos olvida que es temporal, que no es nuestro, que es una mayordomía. Y en ese momento es cuando Dios nos dice: estás viendo las cosas de manera equivocada. Tengo que entrar en tu vida y hacerte ver lo pequeño que eres. Dice Deuteronomio: cuando tengas casas cómodas y las habites y se multipliquen tus ganados, tu dinero, tus casas, un carro, otro negocio, no se te ocurra pensar: esto es producto de mi fuerza y de mi inteligencia, porque es Dios quien te da la fuerza para producir la riqueza. Pero qué fácil nos olvidamos. Y este es un recordatorio para los que en ese momento se arrodillan y reconocen que es Dios Altísimo que da la responsabilidad y permite ser y hacer lo que hacen. Cuando reconocemos que somos responsables ante Dios, entonces empezamos a ver las cosas de manera diferente. Y cuando en algún momento nos olvidamos, Dios viene, nos humilla y nos dice: presta para acá. Y en un momento puedes perder todo: familia, ministerio, negocio, trabajo. Y entonces cambia tu perspectiva, ¿no es cierto? Cuando ya estuviste a punto de perder todo, o cuando ya perdiste todo, y cuando empiezas a recibir del Señor nuevas bendiciones, no puede ser igual. Cuando reconocemos eso, somos un liderazgo diferente. Todo es una mayordomía, nada es mío. Dios me da esta oportunidad para cumplir su propósito, no los míos. Y en nuestra mente entonces va a estar su voluntad, no mi ego, no mi gloria. Y lamentablemente Centroamérica ha sido gobernado por
personas corruptas que asumen el liderazgo y el poder para beneficio propio. Y muchas veces vendemos por un plato de lentejas un voto que puede ser consciente, por una tarjeta Soriana, por un kilo de arroz, por un atado de láminas. Si lo vas a recibir, recíbelo. Pero ora antes de emitir tu votación. Tus habilidades, talentos, ya sea para dirigir, hablar, producir, organizar, crear negocios, todo eso puede que te hagan famoso, pero no te harán en sí ser un gran líder. No somos grandes hasta que reconocemos, como hizo Nabucodonosor, que el Dios Altísimo, soberano sobre los reinos, sobre los negocios, sobre las iglesias, sobre las familias, sobre el trabajo, sobre la escuela, Él escoge a quién y como Él quiere, y daremos cuentas de lo que de manera temporal se nos da. Todo gobernador dará cuentas un día, y no en el informe anual, sino ante Dios. La oportunidad que se les dará será temporal. ¿Debemos orar por el siguiente gobernador, quien quiera que sea? Claro que sí. Que sepa que el Dios Altísimo les da esta oportunidad de dirigir este estado. Y para nosotros, como líderes, en el hogar, en el trabajo, mujeres que tienen el liderazgo total de la familia, padres, todos que estamos de alguna manera en responsabilidad, hermano mayor, en cualquier nivel que entendamos, es temporal y soy responsable. Tengo que dar cuentas al Altísimo por lo que se me ha confiado. Porque antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice la palabra. Y oremos por nuestro próximo gobernador. Si pudiéramos decirle algo, sería: su tiempo va a ser temporal y le dará cuentas a Dios. Y un día darás cuentas. Y puede que a los ojos de los hombres seas exitoso o exitosa, pero no es ahí donde importa. Que tu Padre pueda venir y decirte: has sido puesta en la balanza y has sido hallado equilibrado, justo. Padre, danos sabiduría. Y Señor, no queremos aprender por medio del golpe, del dolor. Es mejor de manera voluntaria, porque tú eres Dios. Someternos y decirte: Señor, me humillo, te entrego todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo llegar a ser. Desde ahora te lo rindo. A mis hijos te los pongo en tus manos, a la esposa, el negocio, los negocios, el trabajo, todo, Señor. Nuestra vista no está puesta aquí, sino en ti. Y que puedas un día decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, y para aquellos que aún hay áreas de dolor, áreas pendientes, áreas en que creen que la decisión pendiente está en el esposo o en la esposa, aquellos que están con ansiedad por el trabajo, por el futuro, por el negocio, por el jefe, por el directivo, Señor, que hoy puedan entender: hay alguien por encima de tu esposo, hay alguien por encima del patrón, del dueño, hay alguien por encima del jefe, hay alguien por encima de ti. Y Él tiene el control. Y Él es soberano. Y Él es el que pone y Él es el que quita. Más bien pídele a Él que toque, que sensibilice. Pídele que sea Él quien haga la obra completa en cada vida, en cada corazón. Nuestra confianza está en ti. Dependemos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si hubiera enfermedad, Señor, en fe, porque tú eres todopoderoso, que haya salud del cuerpo. Si hay alguien con una enfermedad, mi Dios, tú restauras la salud. Tú controlas, Señor, todo. Trae sanidad, mi Dios,
física, así como has traído sanidad del alma, del espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.